creciendo en la verdad, viviendo seguros y confiados. Avivamiento en casa. Descubriendo el valor de la vida y cómo disfrutarla. Recibe hoy un avivamiento en casa. Juan de Montreal. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Esto es Avivamiento en Casa, es una bendición poder estar nuevamente con ustedes, una semana más de bendición. Recordando que ya la semana pasada terminamos nuestro primer ciclo de compartir o de enseñanzas y hoy abrimos con un nuevo tema, Jonathan. Así es, hoy tenemos un tema, hermano y hermana, tenemos un tema espectacular, de verdad que sé que va a ser de mucha edificación, de mucha bendición para todos los oyentes. Así es. Porque vamos a hablar de línea de fuego. Mira, aquí nada es lo que parece. Este tema me llamó la atención, fue por eso, porque hay cosas que parecían ser una realidad o parecían ser buenas, cosas que parecían ser verdad y hoy vamos a ir deslumbrando a la luz de la palabra Eso, la verdad. así es. Y hicimos una encuesta temprano, varios me respondieron. Y por ejemplo, la hermana Fanny Manzano dice, la pregunta era, ¿por qué Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida? La hermana Fanny Manzano respondió, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, válido. Yesenia comentó, bueno, porque Él y su infinita misericordia fuimos librados y limpiados del pecado. Excelente. Ana Márquez nos contesta por aquí, porque en Él está la fuente de vida, el camino al Padre, el amor eterno. En Él todas las cosas son sí y amén. Fíjate que, bueno, esas son parte de las opiniones, de la perspectiva con la que las personas comparten con nosotros. Y todas son válidas, todas las opiniones son válidas, de verdad. Bueno, vamos a tener diferentes invitados. Hoy con nosotros el apóstol Luis Castilla, que va a estar soltando dinamita como todas las veces. Entonces, ¿qué te parece este tema, Mariana? Bueno, primero que nada, un gran saludo a todos los radioescuchas. Realmente es un tema mundial, le diría, un tema que se va a sacar del jonrón, desde el primer exponente hasta el último exponente. Creo que Dios se va a glorificar. Y hablaste de que a través de este tema muchos van a ser deslumbrados, ¿no? Sus ojos van a ser abiertos. Y quiero bendecirte en Proverbios 4, 25 y 27, donde dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Yo creo que este texto tiene mucho que ver con lo que es línea de fuego. Y creo que a medida que se vaya desarrollando vamos a poder comprender ciertas incertidumbres que hay en nuestros pensamientos. Yo sé que tú que me estás escuchando debes preguntarte, oye, ese tema, como quien dice, ¿cómo se come esto? ¿De dónde salió? Ajá, ¿de dónde salió este tema? Pero yo sé que vamos a poder aclarar, por medio del Espíritu Santo, vamos a aclarar tus dudas y vas a salir bendecido. Así es, les recordamos nuestro número de contacto, el 0424-319-4690. Repito, 0424-319-4690. Línea de fuego, tremendo tema de verdad. Y cuando nosotros, lo primero que se nos pasa a la mente cuando nos dicen línea de fuego es guerra. ¿Sí? O sea, plomo para allá y plomo para acá. Es lo primero que se nos viene a la mente. Entonces, es importante en una guerra definir la posición en la cual se está. O sea, nadie, vamos a ponerlo de alguna manera, muy pocas personas deciden si están o no están en guerra. Si nosotros nos damos cuenta, el que decide el que está en guerra es la minoría. Mira, vamos a guerra contra fulano. Siempre, bíblicamente, el rey tal decidió que iba contra Israel. O sea, no era el pueblo el que decía vamos contra el otro pueblo, sino que pocos tomaban las decisiones y otros debían seguirlas. Pues entonces, a veces nosotros decimos, no, yo no decidí estar en guerra. Pero lo que quiero decirte, o que queremos decirte en esta tarde, es que desde que nacimos en guerra, y esa guerra va a permanecer hasta el día de nuestra muerte. Claro Así que es. sí. Fíjate que definir nuestra posición,
O sea, señor. definir nuestra posición es no quedarnos en el medio. Así es. Exacto. No quedarnos en el medio, De porque ninguna manera. en el medio nos quedamos y vamos a recibir de los dos bandos también. Entonces, Ujú. bueno, es mejor estar del lado de la luz, Así es. del lado de Dios, del lado del reino de Dios y resistir a las tinieblas, que estar en el medio y ser bombardeado por los dos, porque los dos están en una continua guerra. No sé qué puedes decir, Mariana. No, exactamente eso, porque el Señor me ministraba en Apocalipsis 3, 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ah. O sea, no puedes estar en el medio. Definitivamente no puedes estar en el medio porque en el medio creo que corres más peligro. Así es así. Entonces creo que hay que saber definir nuestra posición. Y estamos en un tiempo donde el sistema sin duda nos está atacando. Así Y es. consta de nosotros decir, ya va, yo pertenezco al reino de luz. Así es. Fíjate que, bueno, para arrancar todo esto, vamos a hacerle una pregunta a todos nuestros oyentes, y es: ¿a qué reino quieres servir? Tremendo. Por el número de teléfono 0424 319 4690. Así es. Repito, 0424 319 4690. Rápidamente, esta es la pregunta: ¿a qué reino quieres servir? Así es, no podemos, vamos a decir, llevar a la ligera este principio de línea de fuego, porque es lo que veníamos diciendo, tienes que servir a un lado o al otro, porque si quedas en el medio no vas a recibir la protección de ninguno, porque de una u otra manera alguien te va a atacar porque va a considerar o que eres de un lado o que eres del otro. Exacto. Y en la guerra hay un lema que es tremendo, y yo lo escuché muchas veces en tantas cosas, vamos a decirlo así, con amigos militares, que ellos decían, mira, la guerra es que si tú te vas para atrás, vamos a decir, no solamente vas a recibir del que está en el enemigo, sino que nosotros tenemos ley también para decirte que los que se vayan para atrás también tienen que caer. En pocas palabras, no hay esa opción de retroceder y mucho menos ponernos en el medio. Y una cuestión tremenda es que nosotros hablamos a qué reino queremos servir. Nosotros estamos hablando aquí del reino de la luz y el reino de las tinieblas. No nos confundamos. El reino de la luz o el reino de las tinieblas, no luces a medias, ¿no? O sea, Exacto. o luz o tiniebla. Entonces, lo interesante de esto es que vemos personajes bíblicos que estuvieron en el medio, Jonathan. Y Rosy, como Judas. Judas estaba en el medio. Si leemos la palabra de Dios, cuando Cristo está orando y le está hablando con el Padre, le dice, bueno, mira, todos los que me diste los guardé, menos el hijo de perdición. O sea, ya él estaba listo. Ya Cristo sabía que él le servía a Satanás. Pero a ese mismo Cristo que habló con el Padre y le dijo estas palabras, también una oportunidad le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Es decir, Judas le obedecía lo que tenía que obedecerle a las tinieblas, pero a la luz también, porque Cristo le ordenaba y él tenía que obedecer. Estaba en el medio. O sea, Tiene que responderle a los dos. tenía que Tenía responderle que- a los dos. Tenía que responderle a los dos. Y ¿Y, al cómo, final- ¿Y cómo terminó Judas? Mal. Terminó. Nadie quiere De tener volada. el final de Judas. Tú preguntas, mira, Nadie. nadie quiere tener el final de Judas. Entonces, pero él se encontraba en el medio y es tremendo porque tú dices, bueno, si yo estoy en el medio, obtengo los beneficios. Mentira, nunca vas a obtener los beneficios de ninguno de los dos. O estás aquí y obtienes los beneficios de la protección de aquí, o estás en las tinieblas y vas a recibir palos, porque en las tinieblas no vas a obtener protección ni beneficio. Entonces es tremendo porque vemos a Pedro también que en un momento tomó una manifestación carnal, ¿no? Una manifestación que no quería que a Jesús lo aprendiera. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Qué tremendo, porque estamos hablando de un hombre que estaba pegado con Jesús, que se le entregó las llaves del reino, pero que en un momento se pasó a la línea enemiga o se puso en el medio. No, yo quiero ser bueno, pero con esto bueno que quiero hacer, estoy truncando el proceso por el cual tiene que pasar el maestro. ¿Qué Así opinas es. tú, Jonathan? No, de eso? esto tiene mucha tela que cortar. Tiene mucha tela que cortar y ya reportan sintonía. La pastora Misraí en sintonía de la familia Chapellín Echeverría desde Coropo 3. Zulay Fernández activada. Quiero servir al reino de la luz Así de es. Cristo. Amén. En sintonía también Yesenia desde la Morita 2, la familia que pertenece y deciden estar en el reino de la luz. Oneisi, es. Ana, Yelixa, Yesenia, Valerie, también Ana Karina Vargas. Queremos servir al reino de Cristo. Amén. Desde temprano me escribió también Ana Márquez, me dice que están activadas desde temprano. Mucha gente ya reportando y diciendo queremos estar del lado correcto, Así del lado es. del reino
Y esto tiene mucho que cortar, de verdad. Esto fue preparando este tema. Empezamos a revisar algunos apuntes, algunas anécdotas. Y bueno, hay chistes, hay risas, hay llantos, hay de todo en este programa. Y espero que sea de gran bendición para tu vida. Tenemos aquí algunos datos que queremos compartir con todos, porque hay que entender una cosa. Hay que entender que hay una guerra, número uno, y muchas cosas muchas cosas que suceden en lo natural son un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Así es. Repito, Y hay una viceversa. guerra, sí, ciertamente hay una guerra en el mundo espiritual y muchas cosas que se ven naturalmente y te dicen, no, estaba caminando y de repente, bueno, me tropecé y no había nada, entonces, o sea, y resulta ser que había una influencia, había algo allí que estaba generando y tú no te diste cuenta porque precisamente es una guerra espiritual. Y ayer compartías algo interesante conmigo, Ángel, que decías que cuando estamos del lado, ¿sabes? Cuando llegamos, nuevo creyente, uno está aprendiendo muchas cosas, uno no es ni pendiente. Uno no está pendiente. Es que cuando tú llegas es como un bebé, el bebé no está pendiente, no sabe que mete el dedo a la corriente y le va, o sea, va a electrocutarse, no está pendiente, para él todo es un juego y realmente un nuevo creyente, una persona que está llegando o que está siendo formada y que es niño y que adolescente, uno llega a la iglesia y uno ni pendiente de que existe algo que se llama guerra espiritual. Y te hablan de luz y tinieblas y tú no entiendes. Tú dices o sea, luz, ¿qué, bueno, ¿qué me están hablando? Exacto. Este está loco. Y tú, Sí, sí. vamos a decirlo de alguna manera, yo recuerdo claramente que en mi adolescencia yo relajado el mundo espiritual, obviamente en mi tiempo de oración y todo lo demás de una manera que era necesaria, pero yo no peleaba ninguna batalla. Llegó un momento, recuerdo claramente un tiempo de encuentros, tuve un encuentro allí y vi una visión, esto no te lo conté ayer, tuve una visión en ese momento donde veníamos a caballo todos, nos bajamos como un ejército y me colocaban una coraza, una cuestión. Después de allí, hermano, o sea, cambió mi vida por completo, porque entonces comencé a recibir, vamos a decir, el cargo de tener que ministrar a personas, tener que cubrir a personas, y me tocó entonces comenzar a pelear mis batallas y comenzar a pelear la batalla de esos que están llegando, que ni siquiera saben que hay una batalla. Entonces es tremendo porque el hecho de que yo ignore o que yo no esté consciente cada día, 24/7, de que hay una guerra, no significa de que esa guerra no está. Segundo de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así Estamos totalmente, estamos en la tierra, pero somos seres espirituales, somos seres que pertenecemos a Él. Así Y si es. estamos en la tierra, si estamos en la tierra como que si nada está pasando, créeme que el primer misil que lance vamos a estar allí. ¿No? Y que están pasando destruidos. cosas, hermanitas, que son tremendas. Por lo menos a mí me ha pasado que yo me acuesto a dormir de lo más tranquilo en mi casa y al día siguiente amanezco con un malestar, una cuestión. ¿Pero qué Ujú. pasó? Si yo estaba bien ayer, no me mojé, no hice nada incorrecto, lo que hice fue descansar más bien. ¿Será que el descanso me generó algo malo? No, yo considero que ahí hay una guerra espiritual que se está luchando y que es como tú dices, parece que algo no es trascendente y cuando te das cuenta tiene cola. Claro. ¿Entiendes? Fíjate, hermano, que tú ves, mira, divorcio, Sí. problemas en la pareja, Así es. problemas en la familia, orfandad, pobreza. Tú ves un montón de cosas, pero al mismo tiempo hay psicólogos, hay coach, hay mentores, pastores, hay una serie de herramientas y ciencia, pero hay un punto donde nada de eso puede funcionar porque es espiritual. Eso es Y las correcto. herramientas naturales no pueden solventar las herramientas espirituales, no pueden solventar los problemas espirituales. Así es, y lo Así conversamos de esta manera. Existe lo que es la soldadura, ¿cierto? Entonces, si hay una fuga marítima de una tubería de agua, la única forma o la única herramienta de soldar bajo el agua es la herramienta correcta. Tú no puedes agarrar una máquina de soldar normal y meterte al agua porque te vas a electrocutar y vas a morir. Tienes que tener la herramienta correcta y no solo la herramienta correcta, sino la persona que sepa utilizar esa herramienta. Entonces, son dos ambientes distintos, son dos herramientas distintas y son dos preparaciones distintas. O sea, yo puedo ser muy profesionalmente aquí en la tierra muy bueno,
pero en el cielo o en el mundo espiritual puedo ser un fracaso. Y viceversa, yo puedo ser. Entonces, necesito entender que las dos tienen que ir a la par. Yo tengo que prepararme espiritualmente, pero tengo que prepararme terrenalmente también, para saber si con lo espiritual, con lo natural, no logro resolver, pues en el espíritu es donde está el origen y es donde yo uso la herramienta correcta para hacerlo. Y si yo no tengo la herramienta, tener el discernimiento e ir a la persona correcta para que pueda suplir ese problema en ese ámbito. Y corrijo algo para que no quede en el aire. Psicólogos, médicos, todas esas son herramientas necesarias, Fundamentales. importantes, buenas. De verdad, un abrazo a todos esos médicos de la Así congregación, profesionales de la congregación. Son útiles e importantes Necesarios. porque Dios creó eso para nuestra utilidad aquí en la tierra. Claro que sí. Pero también constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí. Entonces no es algo que podamos aislar o algo que podamos dejar a un lado. Entonces ambas cosas son necesarias, tanto lo natural como lo espiritual. Y bueno, hasta que estemos en esta tierra, bueno, tendremos esa guerra constante y debemos utilizar las herramientas adecuadas para poder enfrentar esos enemigos que tenemos. Fíjate que los datos que tenemos, te los pasé, Mariana, allí lo tienes. Por ejemplo, con la orfandad, para que ya rápidamente nos vayamos a un espacio musical y entremos con nuestro apóstol Luis Castillo. Los datos de la orfandad dicen que en el 2015 habían casi 140 millones de huérfanos. Esto nos habla de una generación prácticamente huérfana, influenciando, hay una influencia, ¿no?, de orfandad en el mundo y todos sabemos qué cola puede traer todo Sí, esto, señor. o sea, qué cola, qué causas, qué efectos puede generar todo esto más Y- adelante. Y una de las raíces de la orfandad es que se opone a la autoridad, no se sujeta, empieza a actuar en rebeldía. ¿Por qué? Porque no tiene esa figura paterna, pues como quien dice, de autoridad. Y bueno, y eso se está viendo hoy en día muchísimo. Así es. Así es, fíjate que en la estadística de divorcio tenemos en España el 61%, en Portugal el 68%, en República Checa el 66%. Si nos vamos un poco más para este lado, en Venezuela tenemos el 27%. Bueno, pero esos son datos que tenemos que revisar, ¿no? Revisar, tenemos en Sí, porque está hablando de orfandad o divorcio. divorcio. Divorcio, claro, sabes que de repente está el divorcio, pero ahí no se anotan los que nunca se casaron, Exacto. pero que Claro. se separaron. Ese es Exacto. otro nombre, pero no es el tema. Pues. Pero- Podríamos revisar datos de la pobreza a nivel Sí. mundial. O sea, vemos un montón de cosas que están sucediendo en el mundo, por decir algunas, así es. de las que ya hemos venido observando desde hace mucho tiempo. Porque bueno, si le sumamos a todo esto los desastres naturales, las inundaciones, los terremotos, todo eso que Jesús profetiza en las Escrituras, bueno, tendremos no solamente un programa, 2, 3, 4, 5, todos los programas para Para hablar, explicarlo. exacto, para hablar de estos números. Pero es parte de una guerra espiritual Así es. y ya vamos a venir ya con el apóstol Luis Castillo, porque de verdad va a aclarar muchas cosas que son necesarias para la edificación de nuestras casas, de nosotros mismos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Y te decimos de una vez, invita a un familiar o un amigo, porque este programa va a aclarar muchas dudas con respecto a la línea de fuego. Así es. Y seguimos acá con nuestro programa Avivamiento en Casa. Qué bendición este tema de hoy. Ya está con nosotros nuestro padre y apóstol Luis Castillo. Y nosotros damos una pregunta que es: ¿a qué reino quieres servir? Y aquí tenemos la respuesta: al reino de Dios, que es el Rey de la luz y el amor. Soy un nuevo oyente, madre de Campo Alegre, Made de Campo Alegre. Hola, Dios les bendiga, en sintonía, Estílita y Milagros desde Parque Coropo. Qué bendición de verdad poder compartir este tema con nuestro padre y apóstol Luis Castillo, el cual va a estar ahondando un poco más acerca de este interesante tema, línea de fuego. Y hablamos al principio de la importancia de entender que estamos en guerra permanente. No es que, bueno, yo me levanté hoy y estaba la cosa bien, mañana no. O sea, siempre, todos los días, aunque nosotros estemos durmiendo, las tinieblas y la luz están guerreando. Siempre, Jonathan, ¿no? Así es. Y bueno, para arrancar, queremos hacerte una pregunta.
que es la pregunta que hicimos en la encuesta. ¿Por qué Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Esta pregunta al principio parece algo sencilla, a lo mejor obvia, pero contiene un trasfondo realmente importante, porque ya hay más de 4000 años en la Tierra, el hombre en la Tierra, haciendo y deshaciendo. Normalmente su vida estaba el Imperio Romano, ya había pasado Babilonia, Nabucodonosor, ya había pasado un montón de gente, Saúl, David, tú sabes, y entonces de repente aparece Jesús 4000 años después y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ahí hay algo que no está a simple vista, hay algo que no es lo que parece. Entonces queremos que nos instruyas con esta primera pregunta. Bendiciones a toda nuestra audiencia a nivel nacional e internacional. Que la paz de Dios siga sobreabundando en la vida de cada uno de vosotros. Bueno, en verdad que esta pregunta es bastante interesante, porque desde Adán a Cristo transcurren 4 milenios, ¿sí? 4000 años de transición prácticamente de Adán a Cristo. Transcurre ese tiempo y en verdad pues se habían visto muchas cosas, hasta la destrucción del primer mundo, y se habían visto muchas cosas, pero Jesús habló dándoles una enseñanza a sus discípulos. Eso aparece en el capítulo 14 de Juan. Jesús estaba dando una poderosa enseñanza a sus discípulos, porque sus discípulos se iban a encargar de su legado, se iban a encargar de transferir pues el evangelio del reino y llevarlo precisamente a todas las naciones. Entonces, para esa época, bueno, como en todos los tiempos, pero en esa época era más evidente la ceguera espiritual que había. Las tinieblas estaban deshaciendo, bueno, pues haciendo y deshaciendo, como dice el libro de Romanos, capítulo 5. Dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, reinó la muerte desde Génesis a Malaquías. Reinó la muerte. O sea, estamos hablando del reino de la muerte, hablando del reino de las tinieblas, hablando, bueno, pues del reino de maldad, de tantas cosas que habían, ¿verdad? Y bueno, y era un tiempo de mucha confusión. Tiempo, oye, de mucha confusión. Fíjate que cuando, en el caso del judaísmo, porque estamos hablando ahí, Jesús le está hablando a los judíos, y en el caso del judaísmo, para esa época había más de 26 sectas del judaísmo. Bueno, y entonces, bueno, y habían, bueno, muchos movimientos para esa época que todos profesaban estar en el camino correcto. Estamos hablando, bueno, pues de una vida de tinieblas y de caminos torcidos y caminos errados. Y bueno, para esa época cuenta la historia, pues que era, también lo enseña la Biblia. Dice que tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en sombras de muerte, luz les resplandeció. Entonces, era algo completamente, oye, hermano, fuerte, era algo muy confuso. Habían muchos caminos, y todos esos caminos, indudablemente, eran caminos de muerte, todos eran caminos de perdición, porque el mismo Jesucristo lo dice ahí, yo soy el camino. O sea, no hay otro camino. Como dice Isaías capítulo 40, dice, mira a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Entonces, Jesucristo presentándose como el camino. Ahora, no solamente se presenta a Jesús como el camino, Jesús se presenta y dice, y la verdad. O sea, yo soy el único camino y yo soy la única verdad. ¿Sí? Ya Jesús está hablando por allí de que la única opción, tanto para caminar y para andar en luz, andar en verdad. Entonces, en otras palabras, Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad precisamente era el mismo Cristo, y será siempre el mismo Cristo. En una oportunidad Jesús le dijo a los discípulos, sin mí nada podéis hacer. Y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora no solamente Jesús se presenta como el camino, ¿verdad? Porque para esa época el mundo estaba completamente extraviado y confundido. Fíjate que llega Jesús y nadie le conocía.
O sea, eso es un punto interesante. Y tremendo porque si conocemos la cultura, desde la niñez todos eran instruidos para conocer acerca de Dios y acerca de lo que había dicho. Entonces es paradójico esto, ¿no? Sí, porque eso te vale esta porción. Eso es producto de una maldición en la cual cayó el pueblo. Porque que Dios nunca maldice directamente. Dios te da una opción de que entres a la vida o continúes en tu estado de perdición. ¿Entiendes? Aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 28, mira, esto hay que tomarlo en cuenta bien. Deuteronomio capítulo 28, verso 28. Hablándole Jehová al pueblo de Israel. Le dice que si no oye la voz de Dios para poner por obra sus estatutos y sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Pero mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28, verso 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Mira. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Entonces, cuando Jesús llegó y se presentó en esas esferas, dice la Biblia, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y con los ojos ven, o sea, no pueden ver. Entonces, en ese tiempo que Jesús está allí en las calles de Canaán, andando por esas tierras, el pueblo estaba bajo esta maldición, bajo la maldición de la locura, la ceguera y la turbación de espíritu, sencillamente por no escuchar la voz y poner en práctica los mandamientos del Señor. Así es. Fíjate que las personas en ese momento estaban haciendo su vida. El imperio romano estaba en su momento y la gente estaba ganando dinero, la gente estaba, por ejemplo, en el templo había un comercio, o sea, la gente estaba haciendo normalmente su vida pensando que estaba haciendo lo bueno, pensando que estaba practicando la verdad, y por eso de repente aparece un hombre, y yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, o sea, ¿qué estaban haciendo realmente estas personas? Porque entonces quiere decir que ellos no estaban haciendo lo bueno realmente. Y una de las frases que anoté dentro de mis apuntes era que lo bueno es transicional, pero la verdad es eterna. Cuando llega Jesús a establecer la verdad, o sea, todo lo demás quedó como falso, como mentira. Y vemos mucho de eso hoy en día. Vemos, luego ya de 2000 años de su muerte y su resurrección, vemos que mucha gente está haciendo, está deshaciendo, pero no está tomando el factor principal, que es Jesús en su ecuación. Y es un peligro. En una oportunidad, muy buen ese aporte, muy bueno el aporte que estás haciendo. En una oportunidad, Pilato le dice a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Pero él le dice: mi reino no es de este mundo. Así es. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. ¿Entiendes? Pero Jesús con eso quiso decir otra cosa. Jesús quiso decir con eso de que Él es el rey de la justicia, Él es el rey de la paz, Él es el rey del amor. Y eso no existía en este mundo. En el mundo no había justicia, no había paz, no había amor. Entonces mi reino no es este mundo, porque ustedes están confundidos, errados, extraviados, ustedes lo han torcido todo. Pero si yo reinara en este mundo, mi reino fuera de justicia, de paz, de amor, un reino que tiene que ver con la hermandad, con la justicia, ese es el reino mío. Por eso mi reino no es este mundo, porque ustedes no conocen la justicia, ustedes no conocen el amor, ustedes no conocen la paz, ustedes no conocen nada, ustedes conocen es guerra, opresión y tantas cosas que ustedes conocen, como dice la palabra, de continuo al mal, todo de continuo al mal lo que ustedes conocen. Es tremendo porque podemos poner este ejemplo, ¿no? O este parámetro. A veces el hecho de que los resultados que yo esté teniendo sean buenos no significa que estoy caminando en la verdad. Así es. ¿Ves? Es tremendo porque, vamos a decirlo de alguna manera, las personas así en su día a día, como tú decías, vemos a un Pablo perseguidor de la iglesia, pero por causa de lo que él consideraba una verdad. No porque él era muy malo, porque él había sido instruido y según sus instrucciones, lo correcto era perseguir a esta gente que estaba predicando el evangelio. Entonces a veces uno dice: mira, tengo buenos resultados, me está yendo bien, pero estaba bajo fundamento de una mentira. Y eso de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, como usted quiera decirle, va a caer. Porque si no está en la verdad,
simplemente está en la arena, está en algo ficticio y va a venir la tormenta, mano, y se va a caer. Por eso lo importante de que lo que no está establecido en Jesús, simple y llanamente no va a permanecer por mucho tiempo. Y algo interesante, si hoy estamos conversando acerca de este tema, es importante que todos examinemos nuestro camino, porque vuelvo y repito, estamos en una guerra, querramos o no. ¿Cuáles son mis resultados? Yo no puedo decirle, mira, me está yendo muy bien y por eso yo estoy caminando bien. No, yo debo saber si eso está fundamentado en verdad, que va a transicionar generaciones. Así es, fíjate que podemos decir aquí, yo lo anoté por aquí, dice que la falacia no nos va a sacar de ningún lado, porque es la misma que nos tiene sumergido en el error. La palabra de verdad, que es Jesús, procura con diligencia sacarnos del error primeramente y acercarnos al Padre. Muy bueno, muy bueno esa acotación, porque que el fundamento del cristiano tiene que ser la verdad. La verdad pura, la verdad real, la verdad que proviene de la plataforma del Espíritu, o la verdad que viene de la plataforma del mismo Cristo. Si esa verdad, o si la verdad que yo estoy proyectando no está en esa plataforma, eso se va a caer con el tiempo se va a caer como una falacia, ¿ves? Porque el mismo apóstol Juan dijo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De repente yo estoy caminando bajo una verdad, pero una verdad que no está en la plataforma establecida por el Señor. ¿Cuál es la plataforma? Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si yo no estoy en el camino, no estoy en la verdad, no tengo vida. Automáticamente sigo en sombras de valles de muerte, sigo en sombras de tinieblas, automáticamente. Entonces, la iglesia del Señor y los hombres de Dios tenemos que en este tiempo reflexionar mucho porque las cosas se han ido a un extremo que no es el extremo de la palabra del Señor, o que no es pues el fundamento que Jesucristo estableció. Hoy en día se están viviendo grandes crisis porque hoy en día no se abren las congregaciones, hoy en día los hermanos casi no se pueden ver, hoy en día el sistema ha cambiado mucho, el sistema congregacional ha cambiado mucho, y entonces la gente, como digamos, anda con C. Bueno, y precisamente se está cumpliendo la palabra que dice que en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizar la conciencia, bueno, prohibirán esto, aquello, lo otro, ¿entiendes? Y entonces, y se volverá, y apartarán el oído de la verdad, y se irán a la fábula. Entonces, estamos en un tiempo donde los ministros tenemos que pararnos bien, porque si yo no estoy orando, yo no estoy buscando al Señor como es debido, si yo no estoy pagando un precio de consagración y de búsqueda, entonces yo tengo que entender que estoy en la nada, y que con el tiempo eso se va a caer, no va a permanecer, porque se está ignorando el tema de hoy. Estamos en una línea de fuego, y estar en una línea de fuego no significa estar en un lugar específico, sencillamente pertenecer a un bando, ¿entiendes? O sea, sencillamente si tú perteneces al reino de Dios, eres enemigo del reino de las tinieblas, así no estés en una raya específica, y si estás en el bando de las tinieblas, eres enemigo del reino de Dios. Entonces eso no hace falta estar en una zona específica, solamente pertenecer a un grupo. Hay un anécdota muy bueno de un tipo de dos ejércitos que estaban peleando, ¿no? El ejército rojo y el ejército azul. Ya no sé, plomo. Entonces dijo uno, oye, mejor me pongo la camisa roja y me quedo con el pantalón azul, y entonces soy de los dos. Y el tipo se puso la camisa roja y se quedó con el pantalón azul, y entonces los azules apuntaron hacia donde estaba la camisa roja, y los azules y los rojos apuntaron hacia donde estaba el pantalón azul. Lo mataron. Lo mataron en el acto de tremenda falla. Entonces estamos en un tiempo donde yo no puedo estar en una zona allí neutral, no puedo estar, tengo que estar definido, porque aunque yo no entienda, eso no quiere decir que las tinieblas no me van a perseguir. Aunque yo no entienda, eso no quiere decir que las tinieblas no van a tratar de dañar mi vida o dañar lo que yo estoy haciendo. Eso no significa eso, ¿entiendes? Entonces, el que yo no entienda no quiere decir que estoy exento de ser atacado por el ejército de las tinieblas. Entonces, necesito estar parado en una zona de conocimiento, en una zona de fe, en una zona de convicción de que yo pertenezco al reino de luz y que le debo ser fiel a Dios en medio de mis debilidades. Claro que sí. Es tremendo, porque cuando nosotros entendemos que estamos en una línea de fuego, es decir, que estamos en una guerra espiritual,
pesamos siempre cada acontecimiento y nos lo llevamos todo a lo terrenal, porque dejamos de decir, este muchacho rebelde, o el jefe me molesta, o mira lo que me pasó, sino que todo lo llevo a lo espiritual. La Biblia dice que el espiritual va a pasar todo por el filtro espiritual, y de ahí es donde él va a decir, no, mira, esto está pasando por esto. Siempre le digo a la gente, todo el tiempo lo que te pasa a ti es contigo. Uno puede decir, oye, mira, a mi hija le está pasando, pero me afecta. Es contigo, la cosa es contigo. El proceso de tu hija es una cosa, pero el que te esté afectando a ti también va contigo, porque te está formando en el mundo espiritual, estás guerreando una batalla. Entonces, no veas a tu hija. El consejo o una parte que queremos decirte, no veas en lo natural lo que se está peleando en lo espiritual. Porque cuando tú comienzas a ver en lo espiritual y comienzas a ver y a entender en el espíritu que lo que se está guerreando es para tu formación, y tú dices, bueno, mira, o vamos a decirlo, también hay el caso que es para que tú vuelvas al camino, ¿me entiendes? Porque si tú estás en el medio te comienzan a hablar, mira, vente, vente, vente. Así como pasó con Pedro. ¿Pedro qué hizo cuando murió Cristo, cuando fue crucificado? Dejó la peluca. ¿Y qué hizo Cristo? O sea, que hizo, bien, mira, o sea, Lo fue a buscar. escúchame, yo hablé contigo y todo lo demás, y se lo trajo, ¿me entiendes? Entonces, a veces los procesos son o porque Dios nos está llamando, o porque simplemente está formándonos. Y si nosotros nos damos cuenta de que estamos en una línea, estamos en esa guerra todos los días, mano. Cuando usted va a una guerra, como decía mi padre ahorita, si tú vas caminando y ves a uno de los de rojo, ¡pum! ¿Me entiendes? El que es espiritual y entra a una casa y siente una potestad, ¿qué hace? Claro, no. Oye, no, miren, una potestad La y comienza a sangre de guerrear, ¿me entiendes? Igual las tinieblas, cuando tú entras a un lugar donde las tinieblas están ejerciendo su trabajo, enseguida, ¿qué hacen las tinieblas? Mira, mira, se enfermó el otro, tal. O sea, comienzas a ver que hay una batalla. Pero este tema está bueno, Jonathan, vamos a seguirlo conversando después del corte musical. No se vaya, sino que más bien, bueno, acérquese un poquito más, súbale más al volumen, invite a un amigo, porque esto está bueno, bueno, bueno. Qué bendición. Bueno, continuamos acá. El tema de verdad está muy interesante. Reportan sintonía Nayari, Yunexi, Richard Contreras conectados por Facebook Live, y estamos en este tema interesante, línea de fuego. Así es. Bueno, tenemos otra pregunta para que dice el hombre como objetivo de los dos reinos. El hombre como objetivo de los dos reinos. Cuéntame un poco de eso. Bueno, pregunta bastante importante, interesante. Hay principios que nosotros no podemos obviar. Principios que tenemos nosotros que visualizarlos bien, entenderlos bien. El gran problema de mucha gente es que no entiende el propósito y los principios establecidos en la palabra del Señor. Dios tiene un plan con su iglesia, tiene un plan con cada creyente personalmente, tiene un plan. Entonces yo debo ser entendido en los tiempos, yo debo ser una persona entendida completamente en los propósitos, porque yo en cierta forma siento una preocupación por mucha gente, pues cómo se está desenvolviendo, cómo está caminando en los caminos del Señor, porque lo que yo puedo observar en las escrituras y el entendimiento que Dios me ha permitido obtener, yo veo que no se está funcionando como debe ser, porque sencillamente hay dos plataformas. Tenemos la plataforma del Espíritu de vida en Cristo Jesús y tenemos la plataforma de la verdad en Cristo Jesús. O sea, son dos principios que están inherentemente ligados. Yo no los puedo desechar, no los puedo ignorar. Y el gran problema es que mucha gente camina ignorando esas dos plataformas, esos dos principios importantes. La gente los vive ignorando. Fíjate que, por ejemplo, hay una realidad que debemos entenderla. El reino del mal existe. Sí. Y aquí tenemos una porción en el libro de Marcos, capítulo 5. Dice que vinieron al otro lado del mar, a las regiones de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces, eran bastantes, ¿verdad? Pero se ve aquí como un espíritu, porque es que ellos están unidos. Ese es un reino. ¿Cómo estaba ese hombre? Ese hombre estaba azotado, ese hombre estaba vuelto loco, ese hombre, bueno, pues estaba prácticamente inservible, estaba prácticamente irrecuperable, estaba atormentado por demonios. Entonces esa es una verdad que la iglesia no la puede ignorar.
Eso es una verdad que el creyente no puede ignorar. El creyente no puede vivir una vida de pura fascinación, de puro encanto, de puro espejismo. No, no, no. Porque cuando despierta está metido en una situación desastrosa en su hogar, en su casa, en su empresa, en su trabajo. ¿Por qué? Porque no entiende que este reino sí, que este reino existe. Ahora, la palabra dice de que el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces quiere decir que existe un reino del mal. Y el apóstol Pablo dice de que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también tuvisteis en otro tiempo. Entonces yo no puedo ignorar de que el reino de las tinieblas existe, yo no puedo ignorar de que los demonios existen, yo no puedo ignorar eso. Yo tengo que tener una estrecha relación con Dios, porque aunque yo no quiera, como dije en principio, el hombre como tal, el hombre es hecho a imagen de Dios. Y el hombre como tal tiene como, digamos, un objetivo tanto en el reino de luz como en el reino de las tinieblas. Alguien te quiere usar. Alguien te quiere usar. Yo creo que Dios te quiere usar para que lleve su palabra. Dios te quiere usar y te quiere usar en sanidades y milagros, pero para Dios usarte en eso tú tienes que tener íntima comunión con Él. Pero déjame decirte que otra cosa, el otro reino también te quiere usar. Cuando tú ves un hombre en la basura, cuando ves un hombre arrastrado, cuando ves un hombre que se divorcia de la esposa, cuando ves un hombre en esas condiciones, ¿me entiendes? Deplorables, cuando ves a esos niños maltratados, ahí está una operación demoníaca. Entonces yo no puedo sacar eso con cultura. Yo tengo que sacarlo primero con el espíritu y después que voy a establecer una cultura. Yo no puedo meter cultura antes de meter lo espiritual, aunque debería ser sabio usar alguna forma de atraerle, es verdad. Pero siempre tengo que enfocarme en que solo Jesucristo, solo el Espíritu de Dios es el que puede libertar al hombre. Y lo va a libertar es con la palabra de verdad, con la palabra verdadera. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. ¿Y qué le dijo Dios al hombre? Enseñorece de todo, peces del mar, aves del cielo. O sea, Dios creó al hombre para glorificarse en la vida del hombre, para que el hombre le sirviera y el hombre estuviera contento con el servicio de Dios y Dios estuviera contento con el servicio del hombre. Pero ¿quién lo atacó también? Lo atacó la serpiente, lo atacó el diablo, lo atacó el reino del mar. Porque el hombre debe entender, usted que me escucha por por esta emisora, usted que me escucha, mira, amigo, hermano, oye, reflexiona, entra a intimar más con Dios, busca de entrar en una comunión más profunda con el Señor, porque Dios sí te quiere usar. Pero si tú no entras en una vida íntima con el Señor, hay un reino que te quiere usar, porque el hombre es un objetivo tanto del reino de luz como del reino de las tinieblas. ¿A quién quiere servir? Es la pregunta de hoy. Claro que sí. ¿A quién quiere servir? Yo le sirvo a Jesús. Y por eso, dice el apóstol Pablo, dice que habiendo sido heraldo para muchos, yo corro no como a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para muchos, ahora yo mismo venga a ser eliminado. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha fe, mucha convicción, hay que santificar su vida y entender de que esa vida sin oración, esa vida sin comunión, esa vida sin obediencia a la palabra de Dios, esa vida sin temor de Dios, no me va a llevar a ningún lado. Así es. Fíjate que nosotros caminamos a un principio y es que hay que observar nuestro reino de la luz. Hay que seguir las directrices del reino de la luz, pero sin ignorar las maquinaciones del reino de las tinieblas. O sea, ese es un punto importante. Debemos, número uno, partimos de ver qué es lo que está haciendo Dios, qué quiere Dios para un momento específico, para un tiempo específico. Claro que sí, y nos movemos en esa dirección. Si Él cruza la esquina, nosotros cruzamos la esquina. Si Él avanza, nosotros avanzamos. Si Él se detiene, lo vemos en el pasaje del pueblo de Israel. La nube se movía, ellos se movían, el fuego se detenía y así sucesivamente. Nosotros caminamos viendo el reino de la luz moverse, pero no podemos vivir ignorando las maquinaciones del diablo. Entonces por eso, y sé que esto es un poco complejo para una persona a lo mejor que es nuevo creyente, una persona que tal vez sea inconversa, pero partimos de esta sencilla relación. Existe un reino de la luz, existe un reino de las tinieblas. No hay mucho que entender aquí. Existe alguien que te quiere usar, que se llama Dios, para los planes y propósitos eternos que Él tiene con el hombre, pero también existe, de forma sencilla, te lo explico, un reino de las tinieblas que también te quiere usar para sus planes destructivos, malignos y todo lo que tenga que ver con
con esa línea de palabra. Entonces, Bueno, fíjate que ahorita hay un espíritu de adormecimiento espiritual Sí. terrible, terrible. Hay gente que a lo malo lo está llamando bueno y se está deleitando en eso. Porque por ahí, cuando tú escuchas a la gente, o sea, si tú oras mucho, te dicen religioso. Si te congregas y buscas al Señor y eres religioso, o sea, ese tipo de personas, ese tipo de gente que anda con eso, tú vas a ver que eso no va a llegar a ningún lado. Eso con el tiempo, esa máscara se va a caer. Porque dice la Biblia que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora dice la palabra que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo vas a agradar a Dios si no te has encontrado con su palabra, no te has encontrado con su Espíritu, no has profundizado un encuentro espiritual con Él? ¿Cómo puedes agradar a Dios? A veces se vive una vida de pura falacia, de puro encanto, de puros sueños que son irrealizables, porque no queremos entender la plataforma del Espíritu. Y si no entendemos la plataforma del Espíritu, lamentándolo mucho. fíjate que hay algo interesante. El apóstol Pablo comparte, bueno, vamos a acreditárselo al apóstol Pablo en esta tarde. Dice que en los comienzos compartimos con la leche espiritual, no adulterada. Pero a medida que vayamos avanzando, necesitamos ir comiendo comida sólida. Porque lo que un efecto, la leche espiritual sirve para un momento, no nos va a servir para la siguiente etapa. Entonces, muchas veces las personas quieren quedarse sencillamente con la leche espiritual, y resulta ser que esa leche espiritual no les va a servir para cuando crezcan. No alcanza, si hubiera puesto roco aquí hubiera dicho otra cosa. Entonces, es interesante porque al principio, claro, una persona que nos está escuchando por primera vez dice, wow, no entiendo muchas cosas, pero para eso está la iglesia, para eso están los pastores, para eso está el evangelista, para eso está el profeta, para eso está el maestro, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que el cuerpo tiene que crecer, tiene una obligación de crecer, de no quedarse pequeño. No, es que es importante, que es relevante. La gente debe anhelar crecer. Y déjeme decirle, hermano, amigo que me escucha, usted no va a crecer con fábulas. No va a crecer con fábulas. Las fábulas con el tiempo lo van a, ¿cómo digamos? Lo van a desencantar. Usted va a creer con la palabra verdadera del Evangelio, como le dijo Pablo a los Colosenses. Le dice, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Ve? Entonces, eso lleva fruto y crece también entre vosotros. Entonces, yo como pastor, pues realmente de una iglesia, siempre motivo pues a mi gente dándole la palabra, la enseñanza de que tengan una comunión muy profunda con el Espíritu Santo. Él es el que Dios dejó. Dijo, yo no los dejaré huérfanos. Yo enviaré el Consolador que estará con vosotros para siempre. Si quieres la verdad de Dios, quieres vivir una vida verdadera, yo te invito a que hagas alianza permanente con el Espíritu Santo de Dios. Y es tremendo porque yo creo que ya estamos cerrando, pero es importante tomar en cuenta esto, que estamos hablando de la línea de fuego. Me vino a colación lo que pasó con la mujer del flujo de sangre. La Biblia dice que esta mujer tenía posesiones y lo dio todo, Padre, lo dio todo para sanarse, pero un simple toque al maestro la sanó. O sea, ¿qué hubiese pasado si ella se hubiese acercado al maestro y lo toca, sin gastar nada, no fuera recibido la sanidad? Entonces hay que entender de que estamos en un mundo espiritual donde hay cosas que tenemos que trabajarlo en el mundo del espíritu, y que por muchas cosas, por mucha buena información, por mucha buena intención que se pueda tener, no se va a tener resultados positivos o el resultado que se espera, porque si el origen es en el espíritu, no hay otra cosa que hacer más que pelearlo y guerrearlo en el espíritu. Y como bien lo decía nuestro Padre, si no hay comunión con el que está agendando la batalla o el día de la batalla, ¿cómo voy a saber yo cómo voy a guerrear? Lo que decías tú ahorita, yo no puedo ignorar lo que está haciendo el enemigo. Y muchas veces vemos más lo que hace el enemigo que lo que el reino de la luz tiene que hacer, porque estamos lejos de ese general, de ese capitán, de ese consolador, que es el que me va a guiar. Entonces a veces pasamos vamos a decir, estamos mentalmente en el otro bando. Mira cómo está esto, mira lo que está pasando allá. Mira, entonces este tema yo creo que tiene No, cola larga. sí, y creo que nos vamos a traer
aprovecho, vamos a traernos a alguien joven que explique un poco sobre los ataques a la juventud, porque estamos en la línea de fuego, entonces vamos a invitar a ciertas personas que nos expliquen cómo se está atacando a la juventud, otros que nos expliquen cómo se está atacando a las mujeres, y así sucesivamente, porque esto tiene mucha tela que cortar. Así De es. verdad que, bueno, prepárense, porque nada es lo que parece. Así es. Y de verdad, apóstol, gracias, papá, bueno, porque nos has instruido, siempre nos instruyes con la palabra de verdad, y ese es el consejo que siempre hemos recibido de tu parte, y igual de mi madre, y es que necesitamos siempre aferrarnos a la palabra de verdad. Y tú, ya para finalizar, tú compartías un escenario, y creo que en el cierre de esta serie lo vas a volver a tocar, un escenario peligroso en estos últimos tiempos. Y sé que, bueno, cuando te toque dar ese honrón, bueno, también va a ser de edificación para nuestros oyentes. Así es. Esto es Avivamiento en Casa. De verdad que puedes sintonizarnos todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Seguir en nuestras redes sociales, @instaavivamiento, @cultura más pro y @somos reforma. También tenemos nuestro canal de YouTube, Apóstol Luis Castillo, donde podrás ver no solamente esta serie, sino también la serie que compartimos en el mes anterior. Y puedes también sintonizarnos por Vida Visión Radio, por Facebook Live. Entonces, esto se pone interesante cada jueves.